Vamos un poco a lo que es la hiperactividad. Como dijimos antes, la hiperactividad puede o no estar presente en una persona con TDAH. Por eso, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Bien. En los casos donde haya hiperactividad, vamos a estar hablando de unas características, unos aspectos más conductuales, donde la persona no logre sostener eh, el cuerpo más relajado, donde se mueva, se desplace físicamente, incluso cuando esté sentado no va a poder mantenerse quieto. Bien. La hiperactividad van a ver que se va a presentar en distintos escenarios, en distintas edades, que se puede incrementar más en un momento que en otro. ¿M? Un poco está también relacionado con la cuestión de la ansiedad y es por eso que mencionamos lo que es la ansiedad previamente a iniciar esto. Como dije antes, se puede presentar en distintos escenarios, entonces los vamos a ver, por ejemplo, en los niños en el ámbito escolar, aula de clases, patio de recreo. Bien. En lo que es el adulto, lo podemos ver en el hogar, en el movimiento continuo, salir de la casa, en el trabajo. Bien, una característica muy importante de lo que es la hiperactividad es aquella dificultad para sostener eh, durante periodos extensos, digamos prolongados, sostenerse sentado, permanecer en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con niños con TDAH, con hiperactividad, va a estar sentado, se va a levantar, se va a sentar, se va a volver a levantar, va a salir del aula, va a volver. Si está en la casa, va a ir al cuarto, va a volver a la cocina, va a salir, va a volver. Es decir, es un movimiento continuo. Eh, Lógicamente, esto le trae repercusión incluso a nivel social o lo que es vincular. Porque, por ejemplo, el juego con sus pares, el juego social, implica en cierto punto reglas, normas y a veces momentos de espera. La espera suele ser muy complicada, muy conflictiva para una persona con hiperactividad. Tener que hacer una fila para poder esperar su turno en un juego, tener que esperar que la ronda llegue a él en otro juego, suele dificultarse bastante. Entonces el niño se levanta y se va, se adelanta en su turno. Esto puede generar conflictos, problemáticas con sus pares a lo que es la hora de jugar. A su vez, desde un punto de vista más emocional, más afectivo, podemos ver que la persona con hiperactividad, con TDAH, no suele buscar aquellos espacios de tranquilidad. Es decir, aquel lugar donde haya que sostener la calma, la serenidad, por ahí no suele ser espacios o lugares eh, predilectos de aquella persona. Y ahí es donde se suele ver la huida. Bien, ejemplo, en un taller el tallerista pide que bueno, estén todos sentados en silencio, lo más probable es que la persona se mueva, se levante, va, venga, no logre sostener aquella calma durante poco tiempo. Se puede ver también a veces lo que era verborragia. ¿Qué significa esto? La persona habla de manera rápida, sin parar, sin detenerse, de manera constante, sostenida, literalmente expulsa todos los pensamientos mediante palabras. Bien, hago una aclaración. Lo que es la verborragia no solamente se va a ver, se puede llegar a ver en cuadros de TDAH, se pueden ver en otras situaciones también. Por ejemplo, cuando hay ansiedad. Por eso también expliqué la ansiedad previo a todo esto. Bien, una de las características de esta verborragia es no solamente la gran cantidad de palabras en poco tiempo, sino también la forma acelerada de hablar. Bien, a partir de todo esto mencionado, debo hacer una aclaración muy importante. Todo lo que implique la espera, todo lo que implique tiempos, todo lo que implique o demande ciertas reglas que el niño deba tolerar, va a presentar cierta dificultad. Suele haber lo que se conoce como una baja tolerancia a la frustración. ¿Qué significa esto? La tolerancia a la frustración es la capacidad que tiene toda persona, niño, adolescente, adulto, en la vejez también, de entre comillas, soportar bien aquello que por ahí no nos gusta, de esperar a lo que estamos queriendo. Y en estas personas, particularmente, vemos que esa tolerancia se encuentra más baja. No quiere decir que no se desarrolle, que no pueda mejorar. No obstante, es importante saber que ejercicios, actividades, juegos que impliquen la espera se puede dificultar bastante por esta baja tolerancia a la frustración. Acá voy a hacer un paréntesis. Un poco volviendo al punto anterior que yo mencionaba de lo que es
eh, la anticipación, que es aconsejable anticipar aquellos eventos negativos y no tanto los positivos, también se va a ver acá lo que es aquella baja tolerancia a la frustración. ¿Qué significa esto? Que si uno le anticipa a un niño, por ejemplo, o un adulto con TDAH, un evento positivo, esa baja tolerancia a la frustración lo va a llevar a preguntar cuánto falta, a querer irse, a no poder concentrarse en la actividad, a no poder rendir de manera adecuada. ¿Me explicó? Entonces, lo ideal es tener presente esas características que tiene la tolerancia a la frustración y a partir de ello desarrollar la forma de trabajar. Bien, es importante considerar estos aspectos o estos posibles indicadores de TDAH, de hiperactividad, para después poder utilizarlo en lo que es la forma de trabajar, en las indicaciones y demás. Algo que es muy importante y un poco relacionado también con lo que es la hiperactividad, bien, la hiperactividad y en ocasiones la impulsividad, viene relacionado a aquello que mencionábamos con interrumpir a la persona. Es decir, incluso en el 1 a 1, cuando hay un solo interlocutor, la persona puede estar hablando y la persona con TDAH interrumpirlo o cambiar abruptamente de tema. Es decir, uno está hablando de fútbol y el otro puede hablar de vóley, por decir una cosa. Bien, es esperable que ocurra esto, en parte por lo que es la impulsividad, en parte por lo que es la hiperactividad, en parte porque la persona no puede esperar a cambiar de tema para mencionar aquello que quiere mencionar. Volvemos al punto anterior, baja tolerancia a la frustración. Y a partir de esta baja tolerancia a la frustración, de esta hiperactividad, de este rechazo por lo que es la calma, la espera, podemos llegar a ver algunas conductas un poco más oposicionistas, un poco más contrarias a lo que es las figuras de autoridad, las imágenes de referente, por ejemplo, ya sea de un terapeuta, ya sea de un docente, aquellas figuras que son quienes marcan los límites y demás, puede haber cierto oposicionismo, ¿m? A veces episodios de ira, bien, como mencionábamos recién, relacionado a lo que tiene que ver con esta baja tolerancia a la frustración. Y pasando a lo que es el tercer punto, bien, del TDAH, inatención, hiperactividad e impulsividad. Cuando hablamos de impulsividad, un poco lo mencionamos al comienzo de la masterclass, estamos haciendo alusión a la persona experimenta tal o cual intención, tal o cual deseo, y entre este y la acción no hay nada en el medio. Bien, entonces si la persona quiere levantarse y salir corriendo, lo hace, por eso vemos niños que salen del aula. Si la persona quiere tomar algún objeto que no es suyo, lo hace, entonces podemos ver que la persona toma aquello que es del compañero, pero no lo hace con las intenciones de robar. Y esto es muy importante. Si hablamos de robo, es un capítulo aparte, tendríamos que desglosarlo, analizarlo aparte, pero hay cierta malintención, salvo en lo que podría ser el cleptómano, que sería un cuadro aparte, ¿bien? Pero hay cierta malintención. En estos casos, la misma impulsividad lo lleva a tomar aquello que le gustó y que quiso. Volvemos al comienzo. La persona tenía este deseo de algo o de realizar alguna acción, y entre este y el pasaje al acto y la acción, digamos, no hay nada. Bien. Más adelante veremos que por eso es importante dos estrategias. Por un lado, la autoobservación, que le permite a la persona el registro de, tanto de sus pensamientos como de su conducta. Mirá, fulanito, ¿qué pasó en ese caso? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que tuviste que haber hecho? Y por otro lado, lo que es la autoevaluación. ¿Cómo me fue? ¿Qué cambió de última vez? ¿Qué logré hacer? ¿Qué no me salió? Son estrategias que el adulto, más adelante lo vamos a ver, que el adulto le brinda, le aporta al niño y que si lo realiza de manera repetitiva, el niño toma y a lo largo del crecimiento lo va a poder desarrollar por él mismo. Ahora bien, como mencionaba antes, a veces surge la pregunta de ¿y dónde se va a ver estas conductas tanto de inatención, de impulsividad, de hiperactividad? Se pueden ver en varios contextos, es decir, no solo en uno, sino en varios. Me refiero casa, escuela, talleres, terapias, clubes, cumpleaños. Bien, la pregunta del millón es,
Se va a ver en todos los lugares de igual manera, se va a ver más en unos que en otros. Punto número uno, la situación de cada persona va a ser particular. Es decir, que no se puede hablar de manera general, sino que habría que ver el caso puntual. Bien, lo que sí se puede mencionar a grandes rasgos, bien, habiendo hecho esta aclaración, es que la persona puede presentar, bien, quizás más hiperactividad en un contexto que en otro. Y eso es muy importante y por eso los terapeutas lo que hacemos es analizar la situación donde ocurre, analizar las personas presentes, el contexto, las ideas y aquello que le genera a esta persona con TDAH un aumento en su hiperactividad, una dificultad en su inatención. Vamos a un ejemplo. Podemos encontrarnos con que el niño con TDAH va a presentar un déficit de atención en todo lo que se enseña en la escuela. Pero si uno le pone las cartitas, los juguetes, aquello que le gusta, les puedo asegurar que lo sabe de memoria. Fíjense cómo acá los intereses, la motivación, que también es uno de los dispositivos básicos de aprendizaje, juegan a favor. Y acá me voy anticipando un poco a las estrategias de trabajo. No se trata de que el niño se adecue al contenido educativo, sino de adecuar hasta cierto punto ese contenido a las necesidades del niño. Es necesario conocer al niño, es necesario conocer los intereses, los gustos, para que aquello que se vaya a enseñar, bien, se puedan utilizar los mismos. Ejemplo, las fotocopias con los dibujitos que les gusta, si les gusta pintar, que los números sean para colorear, a grandes rasgos. Pero esto es muy importante. A veces se cae en el error de decir, el niño se tiene que adecuar a esto. Tiene que estar sentado durante módulos de 40 minutos, tiene que tomarlo. Está bien. Yo les propongo de otra manera, bien, una forma de trabajo donde lo damos vuelta. ¿Cuáles son las necesidades de este niño? Estas. Bien. ¿Cuáles son sus gustos, sus intereses que lo motivan o que cautivan durante mayor tiempo la atención? Esto. Entonces, adecuamos el contenido educativo con los intereses de él y vemos el resultado. ¿Mm? De última, lo que se conoce como ensayo conductual, se puede probar esto y luego evaluar los resultados. ¿Qué sería este ensayo conductual? Probarlo. Si funciona, se puede ir por ese camino. Si no, se le aplica pequeñas modificaciones. Lo último, y para cerrar este punto de la impulsividad que es muy importante, hay que tener presente que en tanto la persona no tiene una deliberación, no tiene un filtro, se le dificulta el control de sus conductas. Si la persona, ejemplo, el niño toma un objeto que es suyo, no quiere decir que lo haga con intenciones de robo, sino de manera impulsiva. Bien, hago un paréntesis, no quiere decir que no se le deba llamar la atención, indicar, enseñar, no, todo lo contrario, es importante que se haga. El motivo por el cual lo menciono es para que uno pueda comprender, no para justificar, sino para comprender de dónde viene aquella conducta. Bien. Algo que es muy importante y que yo dejo acá a modo de reflexión es una pequeña historieta, una pequeña viñeta que tiene mucho que ver con la manera en la cual miramos a los niños. Bien, y la importancia de la mirada del adulto en estos chicos. A veces sin darnos cuenta, a veces con comentarios, a veces con gestos, le estamos transmitiendo un mensaje al niño de que un compañero es distinto, un compañero es diferente, y como podemos ver en la historieta, todos somos diferentes. No voy a negar aquellos indicadores que venimos trabajando en lo atencional, en la hiperactividad, en la impulsividad. No, nadie lo niega. Lo que estamos planteando acá son las diferencias personales o individuales de cada uno. Bien. Y la importancia de la mirada y lo que el adulto le transmite al niño. No me voy a extender, no me quiero ir más lejos, pero acá donde se puede mencionar, por ejemplo, el famoso efecto Pigmalión o Rosenthal, que son parte de los investigadores que lo descubrieron. Trabajaron con un grupo, el efecto Pigmalión se descubrió a partir de un grupo de clase, de una clase, bien, donde había muchos niños. Ingresa un docente nuevo y se le dice, estos tres niños, bien, son los mejores de la clase. Como para que el docente le dé un contenido distinto, una ayuda diferente y demás. Termina el cuatrimestre, evalúan el rendimiento de los niños y estos tres niños habían aumentado la nota, incluso estaban por encima del promedio del curso. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Este docente que era nuevo no sabía que era mentira, que esos tres niños en realidad
no eran los mejores del curso, incluso hasta estaban por debajo de la media. Pero el trato diferencial o distinto que se le dio le permitió a ellos explotar sus capacidades. Vamos a trasladarlo acá. La manera en la cual uno mire, trate, enseñe, ayude, asista a la persona va a favorecer o a disminuir sus capacidades. Bien. Si bien más adelante lo vamos a desarrollar, por ejemplo, con lo que es la oligotimia, es importante tener presente el mensaje que le transmitimos a nuestros hijos, primos, sobrinos. A veces se trabaja mucho, en especial en lo que es en Argentina, lo que es la inclusión. Y si bien está muy bien y es importante, se debe tener presente que si se habla de inclusión es porque previamente habrá habido alguna exclusión. Entonces, lo ideal es trabajarlo desde antes. Lo ideal es trabajar para evitar aquella exclusión. Y eso empieza desde casa. Avanzando un poco con lo que es el TDAH en distintas franjas etarias, vimos mucho lo que es la niñez. Bien. Eh, Vamos a empezar a ver pequeñas diferencias en las distintas edades, por ejemplo, en lo que es la adolescencia. Si bien por ahí, por cuestiones de tiempo, no disponemos de la capacidad de explayarnos exhaustivamente en las distintas franjas etarias, no obstante, quiero aprovechar este espacio para hacer unas pequeñas indicaciones o unas pequeñas diferencias, características que se van a ver en estos adolescentes con TDAH. Bien. Eh, Algo que es muy importante saber es la capacidad o la noción, bien, que tiene el niño, el registro de su conducta, de su accionar, de su forma de ser en la niñez y el registro que tiene en lo que es eh, la adolescencia. De pequeño puede llegar a ocurrir, depende del caso, que el niño no logre registrar cómo sus conductas impulsivas, cómo ese atropello en el hablar hacia sus pares le dificulte por ahí el vínculo con sus compañeros. Puede ocurrir en cumpleaños, en escuela, talleres, ¿bien? A medida que la persona va creciendo, entra en la adolescencia, esta situación va cambiando. Como también va cambiando el vínculo con sus pares. Bien, algo que es importante tener presente es, como se mencionaba recién, la exclusión por parte de sus compañeros, que quizás ellos no quieran compartir con esta persona, que tiene déficit de atención, que por ahí cuando hay que realizar un trabajo no lo finaliza bien, que se puede olvidar, en realidad no enfocó la atención, de realizar tal o cual actividad, tal o cual exposición. Entonces eso puede generar cierta dificultad en lo vincular, en lo que es, por ejemplo, en la escuela. Lógicamente se trabaja, bien, se aborda. eh, los grupos siempre los puede designar el docente. Cuando se trabaja en grupos siempre es importante que cada uno tenga un rol que cumplir designado por el docente. De esta manera se garantiza que ninguno queda fuera. Bien, parte de lo que es el trabajo en conjunto, en grupo, se puede hacer ciertas indicaciones, cierta asistencia en lo que es el material de estudio para facilitar la persona. Algo que es muy importante y que se recomienda en esta situación es, para el estudio en los adolescentes, es graduar las actividades. Vamos con un ejemplo. Si el niño tiene que estudiar tal o cual tema, a veces comete el error de querer estudiar todo en un solo día. Bueno, en esas situaciones lo que hay que hacer es dividir aquella actividad, aquel tema final, en tareas intermedias. Voy a poner un ejemplo. A veces el adolescente con TDAH lo que quiere hacer es estudiar las 5 hojas que le dejó el profesor. Entonces se sienta, lee un poco, se distrae, no puede continuar y quizás no termina estudiando nada. Bien, esto es muy común. O tiene que hacer algo, está con el celular, tiene que estudiar, se va allá, tiene que hacer esto. Bien, el objetivo general sería estudiar las 5 hojas. Los objetivos específicos o las tareas graduadas, como se le dice, es dividir esas 5 hojas en parte. Entonces, como la atención es más lábil, no logra sostenerla, si se lo divide en pequeñas tareas, este adolescente estudia, logra ese pequeño objetivo, hace otra actividad, vuelve a enfocarse en el estudio, ¿no?, en otro objetivo pequeño, hace otra actividad, y de esa manera lo va llevando. Cuando se descuidó, logró el objetivo mayor. Entiéndase, estudiar las 5 hojas. Bien.
Otra recomendación que puede ser para las personas con TDAH a la hora de estudiar en clases. En tanto la atención cuesta sostenerla, la mejor forma de tomar nota, la mejor forma de guiarse en los contenidos es con flechas. Bien, ejemplo, se está hablando de Pepito, flecha, hizo tal cosa, flecha, en tal año tal otra. Como la persona con TDAH se distrae o no logra sostener la atención, cuando se perdió, lo que tiene que hacer es seguir esa flecha en sentido inverso. Entonces ahí se va dando cuenta de qué se está hablando. Repito, presta atención, están hablando de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, flechita, América. Flechita 1492. Bueno, bien, perfecto. ¿De qué estamos hablando? Entonces, va siguiendo la flechita con el dedo que él mismo hizo y se puede orientar en el tema. Lógicamente, aclaro que esto no es una panacea, no es la solución a todo, sino que son por ahí estrategias que le pueden servir al niño a no perder mucha información. Más adelante vamos a ver que en las conversaciones también se aplica algo que es muy importante, que es enfocarse en el tema central. Recordarán que yo mencioné que la persona, tanto niño como adolescente o adulto, incluso en el uno a uno, le cuesta sostener la atención. ¿Bien? Entonces lo que se le enseña como estrategia, obviamente que esto no es la solución, pero lo que se le enseña como estrategia es a enfocarse en el tema central. Pongo un ejemplo simple para que se entienda. Si la persona está hablando con otra persona sobre fútbol, es importante que comprenda que el tema central es fútbol. Entonces, si se dispersa, si la atención se va, cuando vuelve, sabe que están hablando de fútbol. Repito, va a perder información en el medio, va a perder contenido, pero por lo menos está orientado. Exactamente lo mismo ocurre, pero en formato más papel, escrito en clases. Con las flechitas va a perder información en el medio, pero por lo menos está orientado en el tema. ¿Me explico? Y eso le sirve bastante, volviendo a la cuestión de los adolescentes, en lo que es la tolerancia y la frustración. No son pocos los adolescentes que se angustian, no son pocos los adolescentes que se enojan, que experimentan ira, porque quieren, pero no logran enfocarse, sostener la actividad escolar, lo que es educativo. Es decir, quieren prestar atención, quieren estar compenetrados en el tema, quieren sostener la materia y sin embargo no pueden. Es por eso que por ahí estas pequeñas recomendaciones quizás les sirven al adolescente. Repito, no es la solución, pero al menos lo ayudan, lo asisten en lo que es la toma de notas, concentrarse